Luchar, resistir, el acuerdo civil. Soy Carol Salas y esta es mi historia. Llevo yo 2 años y medio yendo a terapia y en terapia veía como esta perspectiva de género sobre ciertas violencias que hemos vivido las mujeres o que vivimos las niñas a lo largo de nuestra historia y la importancia de cómo acomodarlas y cómo resignificarlas. Entonces la primera actividad que hice fue como poner en una línea del tiempo las violencias de género que había vivido a lo largo de mi vida. Y creo que la primera sucedió cuando tenía 15 años, iba en tercero de secundaria. Yo compartí fotos íntimas con un niño del que estaba enamorada, pensando pues que esa iba a ser una forma de darle continuidad a esa relación o esa parte, pero pues la realidad fue que no. Pasaron 2 o 3 meses y me enteré pues, que estaba compartiendo mis fotos con otras personas al grado de que ya las tenía toda la escuela. Y pues creo que esto provocó como mucho acoso en torno a mis compañeros, que me mandaran mensajes obviamente diciéndome cosas, que escribían en las bancas cosas sobre mí. Y recuerdo pues era como algo doloroso y algo fuerte porque no estaban las herramientas también en el ambiente para poderte decir que no era tu culpa o que había que hacer algo, ¿no? En torno a eso, que eso era violencia. Creo que eso fue como que clave. La segunda que registré dentro de esa línea del tiempo fue cuando yo tenía 16 años y estaba comenzando la preparatoria. Comencé a acudir como a las primeras fiestas a las que iba. Obviamente pues tenía poco conocimiento sobre las bebidas alcohólicas, lo que implicaba, los cuidados que había que tener, y recuerdo eso, ¿no? Tomé muchísimo, perdí noción y perdí conciencia de lo que estaba pasando, y recuerdo como eso, ¿no? Estarme besando con una persona que me tomó la mano, subimos como a un cuarto, de ahí como que no recuerdo mucho y después tengo la memoria de estarme como intentando ponerme la ropa interior, la falda, etcétera, y después acto seguido de mis amigas ayudándome en el baño a vomitar, ¿no? De lo mal que me sentía. Y nuevamente creo que estaba esa parte, ¿no? Yo no entendía lo que había pasado, lo complejo que era, ni sabía reconocer en ese momento que hubo un abuso sexual, ¿no? Y pasaron incluso hasta 2 años cuando vi en otras situaciones, en otras personas, la misma acción, que pude reconocer que eso me había pasado a mí. Y la tercera que colocaba en esta línea del tiempo era cuando entré a la universidad, pues comencé a involucrarme en temas de participación estudiantil, y después de que hubieran como unas elecciones y los resultados no resultaran óptimos para un grupo específico de 3 hombres, en una junta que tuvimos dentro de la facultad con todos nuestros compañeros y compañeros, comenzaron como a repartir tarjetas que tú escaneabas y te llevaban como una presentación con nuestras fotos, y además pues comentarios súper agresivos, violentos y falsos en torno a la labor política que hacíamos dentro de la facultad, ¿no? Entonces esa es como la tercera que ubicaba, ¿no? La violencia política que sufren las mujeres dentro de sus comunidades al participar dentro de estos nuevos roles de liderazgo. Pues creo que la primera es aprender a reconocer esas violencias y entenderlas. Creo que eso fue como lo más complicado, lo que a mí me resultó más difícil, y viene porque no tenemos la información necesaria en nuestro entorno para ubicar nociones básicas como el consentimiento, qué es violencia y qué no, cómo se manifiesta la violencia en diferentes niveles, en diferentes aspectos en nuestras relaciones. Creo que lo primero es eso, a aprender a nombrar en alto y decirlo, a reconocer que sufriste violencia de género o alguna situación. La segunda es pedir ayuda, ¿no? Conectarte a tus redes cercanas, al apoyo psicológico si te es posible, a personas con las que les tengas confianza, que tú veas y que has identificado que tienen cierta noción sobre la violencia de género y la perspectiva de género, que creas que te pueden apoyar. Y a partir de que conectas con esas personas y haces esa red de apoyo, pues puedes ir resignificando tu historia o lo que te lleva al tercer lugar,
que yo creo que es lo que sucede. Y en esta época donde estamos aprendiendo a acomodar todos los sucesos y todo lo que vivimos, es hallar la forma de sacar esa violencia del cuerpo y de la mente o del corazón incluso, porque suceden, las dejamos ahí, a lo mejor lo platicamos con 1 o 2 o 3 personas, vamos a terapia, pero después, ¿qué hacemos con ello, no? ¿Qué es lo que sucede después? ¿Qué es lo que hay detrás, no? Entonces, la tercera te va a llevar a resignificarla, encontrar una forma que para ti sea la correcta de también obtener justicia restaurativa, que no siempre va a ser una vía jurídica, una vía legal o una exposición en redes o en cualquier medio de la persona que te violentó, ¿no? Sino lo que para ti, para tu cuerpo, para ti signifique restaurar y también la justicia. Pues creo que una persona fundamental e importante en mi historia de vida es una de mis mejores amigas, se llama Suri, y tuve la oportunidad de escucharla a ella hablar sobre una experiencia de abuso sexual que tuvo. Entonces para mí fue la primera vez que escuché a alguien hablar sobre el tema abiertamente, comunicándolo, y además que las otras mujeres que estábamos ahí nos sintiéramos en confianza, nos sintiéramos seguras y pudiéramos también tomarlo como un ejemplo de fortaleza, ¿no? Creo que cuando una mujer habla sobre su historia y la comparte, se convierte también en un lugar seguro para las otras mujeres poder hablar sobre lo que han pasado, pedir ayuda, o si en algún futuro les sucede algo, acuden a ti. Eso es lo que normalmente pasa cuando una mujer habla de su historia, y porque además terminamos de entender que no es un hecho aislado, sino algo sistemático y estructural que le sucede a las mujeres y a las niñas en México, y te ayuda a verlo desde otra forma y otra perspectiva completamente. Pues creo que después de esta experiencia, que fue pues sumamente dolorosa, que tardé mucho tiempo en aceptarla y sigo todavía en terapia trabajándola, fue que algo que quedó grabado en mi mente o que pienso siempre es, o cuando veo a las niñas, cuando veo a las mujeres, es que no quiero que pasen lo que yo pasé sin las herramientas adecuadas, ¿no? Que era lo que mencionaba en un principio, sin las nociones, sin el consentimiento y sobre todo sin una figura o sin otra persona a la cual acudir. Y entonces, a partir de esa noción o de ese pensamiento de no quiero que ellas atraviesen por lo mismo que yo y de la misma manera, fue que empecé 2 proyectos. El primero es mi colectiva, se llama Menstruación, la fundamos hace 3 años. Hemos impulsado leyes y diferentes políticas públicas en el estado de Querétaro para asegurar la menstruación digna de todas las mujeres, desde la sierra hasta las comunidades, hasta en sus escuelas, en sus universidades, y también lo vemos desde una perspectiva de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y la segunda es, he comenzado igual como Suri a dar pláticas, conferencias en diferentes municipios de Quisquiapan, Tolimán, Pedro Escobedo, La Sierra, en universidades, escuelas, contando pues mi historia, mi línea del tiempo de la violencia y cómo lo podemos resignificar, cómo lo podemos ver desde otra perspectiva y sobre todo agregando siempre los conceptos claves, ¿no? Los tipos de violencia, los ciclos de la violencia, qué hacer después, qué acudir, los protocolos que existen y las formas también de pedir ayuda. Pues creo que la primera es entender las siguientes 3 cosas. La primera, que no es su culpa. Siempre tendemos a pensar y la sociedad tiende a revictimizar y a señalar a la persona que vive estas violencias o que ha pasado por estas situaciones. Y creo que lo primero es eso, entender que no es tu culpa, no es tu responsabilidad. Si tomaste tu ropa, tu género, dónde estabas, lo que estabas haciendo, nadie, y en especial ninguna mujer, tiene por qué ser violentada por ese simple hecho. La segunda es algo que yo me he repetido constantemente y que es importante entender en todo este proceso de sanación y de recuperación, es que nuestros violentadores, nuestros abusadores, el abuso sexual, la violencia digital, la violencia política, la violencia intrafamiliar, cual sea haya sido el hecho, no fue lo que te hizo fuerte,
sino que antes de eso tú ya eras fuerte y simplemente es una acción más que te ha impulsado a retomar tu resiliencia, tu fortaleza, las herramientas y las habilidades que tienes para poder sobrellevarla. Y la tercera creo que lo engloba muy bien una frase del movimiento de las mujeres zapatistas, que es luchar, resistir, el acuerdo es vivir. Creo que en nuestra sociedad existen pues muchas situaciones que vuelven muchísimo más difícil y doloroso el transitar cualquier camino de recuperación, de restauración o de sanación después de haber sufrido, de haber sido víctima de la violencia de género. Y a veces se vuelve tan doloroso que pensamos que es mejor ya no estar o ya no vivir para dejar de sentir todo ese dolor, toda esa indiferencia o todo lo que está creando dentro de nosotras, pero creo que en sí esa es la victoria, el luchar, el resistir cada día desde nuestros hogares, desde nuestras casas, desde nuestras escuelas, esa resistencia que vivimos diaria, las mujeres y las niñas desde nuestros lugares, es la forma que tenemos de vencer al patriarcado, de vencer al machismo, de vencer a la misoginia, desde el lugar donde estamos, desde nuestras trincheras, y es todo un día a la vez, ¿no? Resistiendo, luchando un día a la vez para que ese sea nuestro mutuo acuerdo en conjunto, vivir.